Em, bueno, yo le agradezco mucho a Enrique que me invitara a hacer esto. Nos pareció que, como ha dicho él, que se merecería, diríamos, alguna cosa un poco más consistente, diríamos, que no lo digo por esto, sino incluso a lo mejor algunas conferencias más sobre este libro y en general, diríamos, sobre este personaje, ¿no? Con una vinculación con Barcelona, aunque sea ya tardía, cuando fue invitado por Óscar Tusquets para dar el premio Década y, por tanto, una persona que, quieras o no, pues conocía esta ciudad y, en fin, me parece una persona de interés desde el punto de vista de la academia, ¿no? Esta conferencia que hoy dictaré aquí, la he corregido en algunas cosas, he cambiado algunas cosas, pero es más o menos una conferencia que di en su momento. He encontrado el día, el 22 de abril del 2009, en el CCCB, cuando Fabián, creo, montó un ciclo de unas cuantas conferencias muy interesantes desde la escuela. Logró convencer y inmiscuir en esto al CCCB y encargó una serie de conferencias. Una de ellas la dio Enrique Granell sobre la Virga de Dios, si no recuerdo mal. Manuel Solá dio otra, en fin, una serie de personas y de profesores de esta escuela dieron una serie de conferencias sobre algunos libros que él había seleccionado. Creo que el título del ciclo era Construir con libros, me parece recordar. Nos pareció una idea muy buena y ocurrió una cosa que aprendí, que creo que para algunos estudiantes, diríamos, inquietos de esta escuela debería de ser por lo menos una cosa a pensar, y es que a esas conferencias se tenía que pagar para entrar, no eran gratuitas, con lo cual los estudiantes, y en cambio eran canjeables, diríamos, por créditos de libre elección. Por tanto, los estudiantes que asistieron en esas conferencias fuera de esta escuela y de la universidad tuvieron que pagar para ir a esas clases, diríamos. Y lo más que me pareció más interesante, no eran muy caras, pero valía lo que un gin tonic, supongo, no sé, algo así, o menos, era más barato. Lo que más me gustó a mí, y recuerdo eso que me pareció muy interesante, es que entre el público, los estudiantes, que habían bastantes, pero también habían otras personas, arquitectos, etcétera, y había muchas personas aficionados, diríamos, a ir a oír unas conferencias, ¿no? Por tanto, los estudiantes estaban sentados al lado de personas que no conocían de nada y que ni siquiera los conocían como profesores porque no lo eran. Eran gente de la calle, muchos de ellos pues desocupados, diríamos, que pagaban esa cuota y les agradaba asistir a una conferencia sobre arquitectura. Creo que esto inmediatamente acrecenta el valor de cualquier cosa y concretamente de cualquier conferencia, como en este caso las que se dieron allí. No damos muchas veces valor a lo que hacemos en la escuela. Yo siempre he defendido que la cultura debería estar en las aulas y no debería de moverse aquí. Y cuando digo esto quiero decir que tanto las clases, que son conferencias, como las exposiciones de los trabajos o lo que fuera, están en la escuela. Y no creo que haya que ir muy lejos, diríamos, para ver cualquier otra manifestación. Sin más, empiezo con esto. La conferencia se titulaba así, y recuerdo, esta es la portada que usé para presentar la conferencia, el título en inglés de la primera versión de este texto, 1966, que es mucho. Ahora Enrique contaba que hace ya muchos años que lo leímos. Yo lo he contado muchas veces a los estudiantes en las asignaturas, especialmente del posgrado. Es un libro que siempre que y hoy me ha pasado otra vez estos días con un párrafo, diríamos, que ya luego me referiré. Cada vez que lo he vuelto a leer, parece que alguien lo haya reescrito por la noche y haya borrado las cosas que yo creía y ahora dice una cosa distinta que yo no había sabido ver. Es un libro especialmente interesante por cuanto conforme nosotros vamos cambiando, en la medida de que vamos enterándonos de cosas nuevas, va cambiando nuestra manera de pensar porque sumamos experiencias distintas y vemos cosas distintas. Cada vez que abrimos el libro nos parece, por tanto, que el libro dice una cosa que nosotros creíamos que no estaba ahí y seguro que está.
la tinta no juega estas malas pasadas, ¿no? Esta intervención la he dividido en 5 partes. Me parece que esto es una cosa que nos gusta mucho a algunos. Hace unos días María Ruber también decía lo mismo, de voy a decir 5 cosas. Es siempre un recurso, diríamos, muy interesante. Y son 5 cosas de las que voy a hablar. La primera es una invitación, diríamos, a mirar este texto en relación a otro. Vincent Scully habla de esto en su introducción del libro y me parece interesante, diríamos, porque por cuanto además Scully llega a decir que son el libro Version Architecture de Le Corbusier y este libro, verdaderamente 2 libros contrapuestos, diríamos, en muchas cosas, pero sin embargo él llega a afirmar que son 2 libros que se complementan mutuamente y creo que tiene razón. Nosotros pertenecemos a una generación que no es que hacia una arquitectura, desde luego era un libro que leíamos después de que nos hubieran aconsejado leernos el libro de Cebi, pero verdaderamente este fue un libro que nosotros descubrimos algo más tarde con las clases de Rafael Moneo en la escuela. Y, por tanto, por una razón u otra, porque llegó tarde para nosotros, pero algunos profesores nos invitaron a leerlo, el libro de Le Corbusier, y porque llegó en hora, por decirlo así, aunque para nosotros en este país ya fue tardío. La edición de este libro por Gustavo Gili, la primera versión es de 1974. Fueron 2 libros que, aún adjudicándoles un momento en el tiempo muy distinto, no se nos había ocurrido compararlos, ni mucho menos. Son 2 libros, diríamos, que leímos muy al principio. Son 2 libros verdaderamente muy distintos, pero según Scully no lo son tanto. Y hay algunas cosas de uno y otro que salva, diríamos, porque le atribuye a Le Corbusier una capacidad de invención respecto a la arquitectura y de mover una serie de, como sabéis, de textos, imágenes y unas cosas muy variadas, diríamos, que son lo que han normalmente conformado el pensamiento de Le Corbusier. Hay una diferencia esencial entre los 2 textos. Le Corbusier es capaz de cocinar con casi todo, y que hace una arquitectura es un libro, diríamos, suave en este sentido, pero en cambio la Virradió es prácticamente, si no es por sus propios proyectos en la segunda parte, es un libro que está cocinado con cualquier otra cosa, diríamos, que no tenga que ver a veces con arquitectura, o al servicio de explicar un discurso muy razonado y muy también entusiasta respecto a la ciudad. En cambio, el libro de Robert Venturi es un libro que parte, diríamos, de ejemplos de arquitectura y los reúne, que eso es lo sorprendente y lo más interesante, de la manera que aún hoy nos sorprende, podríamos decir fresca, pero sí se puede decir, pero creo que es más apropiado decir inspiradora, y sigue siendo una invitación a no movernos por las vías tradicionales de ordenar las cosas de una forma cronológica como suele ser habitual. Normalmente es una cosa en la que quien me conozca me he manifestado muchas veces contrario a esta opinión de explicar las cosas y de ordenar las cosas, sobre todo los ejemplos en arquitectura, de esta manera, porque es la forma de acabar pensando que las cosas se sujetan y tienen sentido, diríamos, a partir de su pertenencia a un estilo determinado. Y en cambio el libro es una mezcla increíble de cosas, de saltos de escala verdaderamente, diríamos, arriesgados, diríamos, que mezcla cosas interiores con alzados exteriores de palacios inmensos, con detalles a veces insignificantes comparados incluso con dibujitos que puede haber sacado él mismo o del libro de Alexander o cualquier otra cosa. No puedo decir todo sirve, o todo vale, que no es lo mismo que todo le sirve, diríamos, de una manera muy genial, como están reunidas estas piezas aquí. La primera parte, aquí tienen las portadas, traté en su momento de obtener, diríamos, la escala real de los 2 libros. Que yo no tengo, pero sé que Enrique Granell lo tiene. Yo tengo la versión de Gustavo Gili, y el de la derecha,
que es, diríamos, el primer libro que mis padres me regalaron a la vuelta de Suiza cuando yo estaba haciendo el servicio militar, y le tengo pues un aprecio especial. Los dos textos, diríamos, con esta invitación de Vincent Scully, son factibles de poder ser confrontados. He reunido algunas imágenes de ambos libros, diríamos, para ver cuáles son los intereses de uno y otro autor. A la derecha, páginas de Hacia una arquitectura, cuando Le Corbusier reúne en esas páginas, como sabéis, cosas muy variadas, que siempre decimos coches, automóviles y aviones, pero también hay muchas cosas, pero especialmente reúne cosas que seguro que en su momento debían provocar picazón, diríamos, en según quién, al ver que podía considerar arquitectura estas moles de silos portuarios norteamericanos, que aún así él retoca, igual que retoca los remates de muchos rascacielos para literalmente afeitarlos y un poco llevarlos más a su gusto y a su manera de ver estas cosas. Vistos hoy, por varias razones, por la predilección por haber elegido unas fotos con escorzo, por ser, diríamos, tan brutalmente volumétricos, por decirlo así. Puedo imaginar que pueda haber elegido este porque además hay cosas que parecen ventanas y puertas, aunque si nos acercáramos sería espantoso, diríamos, el cambio de escala que sufriríamos en esto, por usar una palabra que le encanta a mucha gente decir, sobre todo en la prensa y en este tipo de cosas, hablar de escala humana, que es un recurso, una muletilla que se utiliza mucho. Esto obviamente no tiene escala humana. Sin embargo, Le Corbusier reúne estas imágenes para dar razón, por decirlo así, a esta componente volumétrica de la arquitectura que tanto le interesa en ese momento, pero sobre todo no le interesa en sí misma, sino reunida con otras muchas cosas. Nadie se le ocurriría poner un avión como ejemplo de volumen, que claro que tiene, pero desde luego no es algo que elegiríamos volumétricamente hablando. Tampoco creo que eligiéramos un barco para esto, ni el interior de un automóvil. Y ahí está, yo creo, el interés de este libro, y en aquello que puedo entender que a Vincent Scully le interesa, en el sentido de poder comparar estos dos textos, porque ambos autores se atreven a reunir cosas tan diversas, diríamos, como para construir con ello un discurso arquitectónico. De hecho, esa yo creo que es la parte más interesante en cualquier caso, que es a partir de cosas que parecen que no son arquitectura, poder hablar de arquitectura y construir un discurso arquitectónico. El de la derecha, una página del libro de Robert Venturi con imágenes, diríamos, que no tienen nada que ver con la precisión ni con esta volumetría, ni siquiera con esta escala, una escala puramente rural, por decirlo así. Basta con ver, por ejemplo, a las personas en esa escalera para darnos cuenta que estamos delante de una cosa totalmente distinta, y que son reunidas aquí desde un ejemplo de arquitectura popular a un ejemplo culto, para poder ver la pertenencia, diríamos, a ciertos, como diríamos, gestos que la arquitectura realiza en todas sus épocas, incluso por parte de autores cultos o de autores que no lo son, de arquitectura popular o de arquitectura culta, como diría Alejandro de la Sota. Dos páginas, esta vez a izquierda Le Corbusier, a la derecha una página del libro de Robert Venturi. La de la izquierda está en el libro de Hacia una arquitectura puesta así, es una fotografía que tienes que girar el libro para ver esta fotografía de Santa María Cosmedin. Le Corbusier saca de aquí unas conclusiones muy distintas y se para, por cierto, con bastante atención, diríamos, en dedicarle al filigraneado de mármol que reúne todo el aparato, por decirlo así, de la homilía dentro de una iglesia como esta. Los pavimentos, que son los que encontramos en toda Roma en estas iglesias paleocristianas, y se detiene, diríamos, en la simplicidad. Entiendo perfectamente el interés por mostrarnos, diríamos, que el interior de una iglesia de este tipo puede ser algo como lo que él venía practicando, que es esa especie de pureza interior, no exenta, en cambio, pues de cierta sofisticación. Al estar la fotografía así, uno pierde el sentido de las cosas porque el suelo no está donde tendría que estar y hace de suelo, en este caso, una pared.
Muy llamativamente, en el libro de Robert Venturi aparece la misma fotografía y en cambio Robert Venturi se dedica a unas cosas mucho más. Entiendo que han pasado unos cuantos años entre los dos textos y es una invitación, diríamos, a cambiarse las gafas, por decirlo así, y agarrar unas que permitan ver con otro detalle. Por ejemplo, a Venturi lo que le interesa es la diferencia entre esos pilares y columnas y ver cómo las columnas definen esos dos espacios, pero pertenecen a la nave lateral y a la central, mientras que los pilares con esos arcos denotan claramente la descarga del peso de esos muros y ayudan, diríamos, a dirigir la nave y a cerrarla espacialmente. Pero no sería lo mismo si de vez en cuando no estuvieran alternadas con estas columnas. Esta dicotomía entre dos cosas, entre el mundo más, por decirlo así, más casi de construcción pura o de construcción simple, de construcción práctica, que entrañan los muros alternados con columnas, es probablemente lo que le confiere a esta iglesia un valor no que se escapa a primera vista, porque a primera vista probablemente veríamos la nave, y es después que encontramos una pieza, diríamos, como esta. Tiene algo que ver, y creo que después de ver esto, uno cuando ve San Stefano Rotondo entiende que el contraste allí, que es mucho más brutal, mucho más inesperado, que es encontrarse de repente con un muro entero apeado de arcos, es una falsa iglesia central, diríamos, construida con un tambor y no con una cúpula, y el tambor está apeado por el centro con un muro que se descarga a través de unos arcos y unas columnas que ocupan el centro de la planta de esa iglesia, coronada por esa especie de reunión de columnas. Resulta interesante, diríamos, ver, y esto ocurre con muchos textos y creo que es bueno, una cuestión, un pequeño trabajo, por cierto, para los que a veces buscan trabajos para hacer una tesina o cosas de este tipo, que son libros que han usado las mismas imágenes para decir tal vez cosas muy distintas, ¿no? Otro texto que aquí llegó más o menos en la misma época que el libro de Robert Venturi fue La experiencia de la arquitectura, un libro menor. Recuerdo que Rasmussen hablaba de ese libro como un libro dirigido a adolescentes interesados en arquitectura. Cuando hoy es una cosa que se deberían de leer, probablemente es un libro que se podría leer perfectamente en el posgrado. Así han cambiado las cosas. Y es un libro en el que Rasmussen va a muchos de los sitios que va Robert Venturi, pero dice otras cosas. Este interés por ver aquellos libros de arquitectos viajeros o de arquitectos curiosos, por ejemplo, fuera de su lugar, que han usado para decir cosas, es interesante contrastar cómo los mismos ejemplos hacen hablar a personas muy distintas, de formas muy distintas, muy diferentes, y sacando de estas conclusiones también muy distintas. Con lo cual, verdaderamente lo que aparece es que es la arquitectura el lenguaje universal y no lo que construimos, diríamos, sobre estos ejemplos, ¿no? En fin, eso queda como una invitación a que si alguien quiere puede hacer un trabajo así, que a lo mejor no está mal. Otra página, diríamos, de ambos autores. A la derecha, uno de los capítulos de Hacia una arquitectura, y a la izquierda una de las parejas de imágenes del libro de Robert Venturi con los ábsides de las traseras de San Pedro de Roma, la obra de Miguel Ángel, con una contraposición con algo que en cambio a Le Corbusier no le interesó nada. Las chimeneas le interesaban en tanto que la manifestación del barco como máquina, diríamos, y por lo tanto para Le Corbusier esas chimeneas están perfectamente acordes en su tamaño con la escala global del buque y con su rol de gran máquina para navegar y cruzar el mar. Cualquier comentario sobre la escala del buque y de sus elementos en medio del océano creo que tiene muy poco, bueno, yo no sé ver el interés, salvo cuando son dos buques que se enfrentan en una batalla naval, por ver quién es el que tiene más cañones por banda, pero si no, en medio del mar un buque puede ser cualquier tamaño porque no lo veremos hasta que llegue a puerto, que es cuando lo podemos confrontar con la escala de las cosas que conocemos y que nos son habituales. Robert Venturi sí que en cambio señala esto, pero para ello elige una fotografía pormenorizada en donde lo raro, lo extraño es esta chimenea por dos razones. Una primera, por su inclinación, porque eso desafía a la gravedad, y en el momento en el que Venturi escribió esto,
que escogió esta fotografía. Le Corbusier había escogido una fotografía con las ventanas aplomadas. Hoy, diríamos, esta forma para nosotros ya se ha convertido en algo absolutamente habitual. Incluso Rem Koolhaas recomiendo, aunque esta es tan ambigua y tan, no sé si contradictoria o compleja, pero en este caso Rem Koolhaas diría de la parte derecha de la chimenea que es un representante de una arquitectura caduca compositivamente, porque está inclinada hacia adelante como una pirámide, pero no tendría más remedio que reconocer que el lado izquierdo de la chimenea es contemporáneo porque desafía, diríamos, la gravedad tirándose, desplomándose y por lo tanto volviéndose adelante. Pero en cambio, esencialmente, diríamos, las fotografías elegidas por Robert Venturi son una invitación a cualquier otro texto que posteriormente haya insistido sobre el asunto de leer imágenes. Es increíble, diríamos, el refinamiento que hay en elegir las imágenes, ¿no? Ha escogido una que, en primer lugar, porque hay ese grupo de 6 personas apoyados en una barandilla, que podría ser por su fondo y sobre todo por los pórticos que hay a su derecha, en esa especie de logia longitudinal. Si sacáramos con unas tijeras la chimenea de encima, hasta parece que sea falsamente puesta. Estamos delante de cualquier fotografía de una arquitectura mediterránea que podría haberse publicado perfectamente en las páginas de la revista Cedergarpack. Sin embargo, el conjunto es descorazonador, porque el conjunto incluye además 2 barcazas de salvamento en primer término, que no son arquitectónicas y que no tienen ni por asomo el tamaño relativo que deberían guardar con esas chimeneas. El caso es que Robert Venturi elige esto por esta falta de escala, diríamos, tan notable, diríamos, por esta especie de monumentalidad no deseada, que nadie, diríamos, seguro pensó en esto como un monumento a una cierta escala, pero lo contrapone en cambio con una cosa y se acaba fijando en una cosa muy que es en esta ventana ciega. Para él ahora aquí no es lo grande respecto a lo pequeño, sino en esta ventana ciega que apenas, diríamos, tiene el mismo tamaño que un capitel. Y llama la atención, por lo tanto, sobre la descompensación que tienen estas dos cosas. Aquí hablar de proporcionado, aunque no dudo que se pueda construir algo a partir de eso, es verdaderamente simple y probablemente exige muchísima más atención, y hablar de lo proporcionado en el conjunto del edificio y probablemente incluso de atender a, como la literatura contemporánea desde los años 20 o 30, a explicar las cosas, varias cosas a la vez, que es como pensamos. Por tanto, desde lejos podríamos apreciar una escala grande, de prácticamente no tiene plantas, diríamos, como es el edificio entero, solo regido por estas pilastras, y por otra, una escala mucho más chica, tal vez pensada para cuando nos acerquemos, en las que tendríamos que incluir estas 1, 2, 3, cuarta falsa y quinta hornacina, que nos explicarían algo que a nosotros nos parecería que se asemeja a un edificio de los que podemos encontrar en cualquier ciudad. Por tanto, aquí no hay una escala única probablemente, y hay pues 2 escalas que funcionan a la vez dentro del mismo edificio. Parece además, curiosamente, al contraponer esto ahora, que la frase «ojos que no ven» parece haber estado escrito también igual de adecuados, diríamos, para mirar estas 2 fotografías de Robert Venturi en una de sus páginas. Todas estas fotografías son terriblemente pequeñas. Estamos acostumbrados a manejar un material en la biblioteca y en las revistas en donde lo normal es encontrarse una página entera ocupada por una fotografía. Por tanto, esto requiere un cierto entretenimiento al mirar estas cosas, porque si no nos pasan por alto. Perdón. Y volvería ahora a ser, ahora está Robert Venturi, pero sí está otra vez Miguel Ángel, y Le Corbusier usa prácticamente los mismos casos que está usando Robert Venturi para referirse a él inteligencia y pasión, diríamos, en relación al gran arquitecto de San Pedro de Roma, Miguel Ángel. Vaya esto pues como un
una invitación a hacer esta especie de lectura, por lo menos lectura de imágenes comparada de estos dos textos. La segunda cosa que me parece destacable del texto de Robert Venturi, esto nos dimos cuenta ya hace un tiempo, justo cuando empezó, esto arranca de cuando empezó a darse, diríamos, la andadura de algunas asignaturas nuevas del máster del departamento. Entonces aún era el máster del departamento de proyectos, se llamaba, ya no me acuerdo, Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura. No me acordaba. Bien, unas de las asignaturas que pusimos en marcha en ese momento, entonces habían 4 especialidades distintas dentro del mismo máster. Una de las asignaturas primero se llamó Edificios Comparados y después, y actualmente sigue dándose, la da la profesora Magda Maria y la profesora Silvia Musquera, se llama Arquitectura Comparada y se hizo así para que pudiera incluir también algunas cosas que se escapaban exactamente a la voz arquitectura e incluían algunas cosas de carácter, por decirlo así, urbano. El libro, igual que lo es el muy conocido texto de las matemáticas de la casa ideal de Colin Rowe, que es una invitación con la comparación de la Malcontenta y la Villa Stein de Le Corbusier. Este libro está plagado de este tipo de cosas, de las que aquí podemos, desde luego, la invitación a la comparación, después de haberme mostrado esta imagen, Enrique Granell, pues desde luego decidió él colocarla en el cartel, que es realmente una fotografía fantástica, pero además a mí me pareció muy bien porque es lo que está haciendo él. Y quiero pensar que las 2 imágenes que hay en las 2 diapositivas, tiene una tercera, está viendo algo así como cómo va a quedar en el libro y por lo tanto comparando 2 imágenes que podrían ser verdaderamente, construir, diríamos, otra cosa. Debe decirse, diríamos, que abandonando, diríamos, lo que ocurría en el texto, en los 2 textos anteriores, y por cierto con una gran diferencia entre ambos muy notable, mientras que el libro de Robert Venturi contiene muchas cosas que están, por decirlo así, por usar una palabra, contextualizadas. En el libro de Le Corbusier no lo están más bien son la idea de contexto en un avión, mientras está volando, ni tiene escala ni tiene contexto. Los podemos poner más o menos poéticos, pero el cielo desde luego lo es, pero no es esa la razón. La mayor parte de los artefactos que Le Corbusier reúne, muchos de ellos son objetos sueltos, aunque tengan escalas fabulosas, ¿no? Son, por tanto, por un lado, diríamos, el libro es antiguo en el sentido de que observa edificios que no son edificios, son artefactos como aviones, barcos o lo que sea, los observa en estado puro, como objetos, como algo aislado, como algo que podría llegar un gigante a agarrar con la mano, mientras que en el libro de Robert Venturi todas estas cosas están mezcladas y tienen una tremenda componente contextual. Ahí se nota, yo creo, el paso, diríamos, han tenido que pasar una serie de congresos de arquitectura moderna, los congresos internacionales de arquitectura moderna han acabado inclinándose, diríamos, por incluir la ciudad de una manera distinta como Le Corbusier soñaba. La ciudad no es, por usar ahora una frase de la profesora María Ruber, no es una hoja en blanco, está ya escrita y uno a veces tiene que ir buscando en los márgenes para escribir algo. Tal ha cambiado, diríamos, el panorama entre estos 2 libros, mientras que en este caso, entrando en esta confrontación de los 2, de este texto con las cosas mismas que él sugiere, aparece otra cosa. Yo diría, y no lo digo porque eso sea una cosa ni compleja ni contradictoria del libro, no lo había nunca pensado así, pero las comparaciones que se usan en este libro y en general la comparación, yo diría que la comparación no sugiere nada objetivo, es decir, para hablar objetivamente, de un modo real, diríamos, podemos hablar objetivamente de una cosa, ¿no? Y de esa cosa tratar de desmenuzarla, hacerle un análisis exhaustivo, retratarla y mirarla desde donde podamos, desde cualquier ángulo. Cuando reunimos 2 cosas,
yo creo que la objetividad se pierde, porque lo que acabamos diciendo es algo que no está ni en uno ni en otro, que sería lo objetivo. Está entre ambos. En la medida que está entre ambos, está en la cabeza de quien los ha reunido y quiere decir algo. Y es muy cambiante, además, la cosa que podemos decir entre dos cosas. De hecho, después de mucho hablar de esto con Magda Maria y con otros profesores del departamento, la cosa que me parece que lo explica mejor es que comparamos para poder decir cosas de edificios que aisladamente no podríamos decir. Las decimos porque están ambos juntos y eso es lo que nos permite decir cosas nuevas. Es muy sutil y muchas veces muy ambiguo, diríamos, lo que hay entre uno y otro. Supongo que cualquiera, a estas alturas de la vida, yo desde luego bastante más que muchos de los que aquí estáis sentados, he tenido la tentación de intentar entrar en el juego de a ver este niño a quien se parece más, si al padre o a la madre. Con el tiempo he descubierto que va por días o a horas de a veces. A veces se parece mucho al padre, un poco a la madre y a veces al revés. Se parecen a los dos y se parecen de una manera que nadie puede aislar qué gestos y qué rasgos de la cara pertenecen a uno y a otro. Es totalmente una impresión. No es objetivo. No hay ninguna máquina que mida cuánto tiene de uno y otro. Por mucho que nos puedan hablar de cromosomas y de estas cosas, es una impresión totalmente formal, totalmente del carácter. Las comparaciones en el libro empieza por aquí prácticamente, no sé si estas son pues la imagen 3 y la 4, cuando compara la iglesia de Imatra con la iglesia en la autostrada del Sole de Michelucci. Son dos cosas muy distintas que resuelven de una manera muy interesante, porque mientras que algunos creen, es lo que dice el texto, dicen que esta iglesia en Imatra representa el pintoresquismo de Alvar Aalto respecto a la arquitectura, Robert Venturi lo desmiente y dice que en realidad aquí cualquier cosa que hay en la estructura está al servicio de algo muy calculadamente, partir la iglesia en 3 naves y con el control de la luz. Y por lo tanto, ninguna de las decisiones tomadas estructuralmente en esta iglesia es una cuestión parecida, diríamos, a la del otro lado, que en cambio ahí el manejo de la estructura, esta especie de aspecto después de un terremoto, de un temblor de tierra, es absolutamente ficticio, es teatral, es una composición casi de una escenografía en la que quiera representarse esta obra. De hecho, es una representación que viene haciéndose hace siglos y con bastante éxito, diríamos, es probablemente la obra de teatro más antigua que debemos conocer y con más fieles. Necesita de un cierto dramatismo probablemente, y aquí la estructura, que nadie quiera ver otra cosa que no puro pintoresquismo, y por lo tanto la afectación que hay con esta estructura y la composición de ese espacio, hay que poner esa probablemente para darnos cuenta que esta no lo es tanto. Por tanto, seguramente algunos por sí solos podrían hablar de la imagen de la iglesia de Imatra como algo pintoresco y necesitan probablemente las dos para poder decir cosas contrarias, incluso para darnos cuenta cuánto la otra no lo es. Esto yo, como todos, seguro que hay más, hay personas que han leído esto, incluso a lo mejor leyeron el libro antes que yo en inglés y probablemente esto ya lo entendieron a la primera, pero como yo soy un poco más lento y a veces incluso limitado, pues estas cosas he tardado tiempo en descubrir cuál era exactamente el mensaje que quería decir esta comparación de ambos edificios, ¿no? Que me interesó más recientemente, por decirlo así. En algunos momentos él usa exactamente esto, es decir, no es que yo no les estoy mostrando ahora imágenes para que podamos compararlas, son imágenes que él coloca así exactamente para poderlas para poder hablar de ambos edificios, Blenheim y Oldham Hall. Se fija en cosas, claro, tienen, en primer lugar, los dos, diríamos, se fijan porque es una composición de dos palacios hechos a priori con algunas cosas en común, por ejemplo, una parte central y esos dos pabellones en los extremos. Pero luego hace ver cosas de uno y de otro en donde las inflexiones de uno no son las mismas, diríamos, que las inflexiones de Wolfgang Hall. Concretamente, sirve para realzar un discurso muy bonito sobre Blenheim,
que es sobre la posición de ese intercolumnio que hay en los dos extremos de las torres que coronan al edificio central, que ya no están simétricas dentro de esas torres y están ahí desangeladas solo con la misión de poder dar paso después a los dos pabellones laterales, que son además cosas totalmente de servicio, como son las cocinas y las caballerizas. Por lo tanto, nada que ver con el uso y el protocolo asignado, diríamos, al cuerpo central. En ambos hay un manejo de frontones, muy calculadamente, porque los frontones son los que nos hacen ver al final cuántos edificios verdaderamente hay, y en esto se parecen, mientras que en el de abajo hay tres cosas que dan la impresión de frontones en cada uno de los cuerpos. En el de arriba apenas hay el central y los dos laterales. El uso de las inflexiones y, por lo tanto, todo aquello que se escapa de los planos es muy distinto en ellos, y antes ya se ha procurado, diríamos, algunos otros ejemplos en el libro para que observemos cuánto los pabellones laterales de estos palacios están más o menos cercanos a nosotros, y en cambio ningún dibujo en perspectiva ha enseñado cuánto están lejos de estas dos cosas. Obtener, a mi modo de ver, los grabados, los alzados de estos edificios y atreverse, diríamos, a hacer este discurso, me parece que antes de que por lo menos aquí nos hubiéramos ocupado de ninguna cosa que tuviera que ver con la comparación, me parece notable. Tampoco me había dado cuenta en su momento, se me pasó por alto. Yo vi la Casa de la Cascada y después vi unas fotografías de la Villa Saboya, pero no se me ocurrió en absoluto pensar en esto. Para eso lo he tenido, y aquí lo he hecho así, aislar estas dos imágenes. Las dos se corresponden. Siempre cuando comparamos cosas hay algo, es muy intuitivo, sí, pero también es una intuición que parte de algo que sabemos que es, por decirlo así, cierto. Por ejemplo, se trata de dos entradas o dos momentos de la entrada de carruaje de estos dos edificios, muy distintos entre sí. Desde luego, a partir de aquí, cada uno puede improvisar lo que quiera. Es muy, incluso es muy fácil, prescindiendo absolutamente del edificio y prescindiendo de cuánto los soportes del cuerpo superior, diríamos, y el contraste entre lo rectilíneo de la gravilla y la curva, en donde se encierran los automóviles después, pasada esta jaula de cristal donde se encierran los automóviles, las roderas lo delatan, diríamos, aún contando en estos contrastes de lo curvo y lo lineal en el edificio de Le Corbusier en Poissy, y viendo el otro, aún dejando de lado la arquitectura, aparecen cosas que son probablemente, no hay mejor manera para ver cuál es la opinión francesa del paisaje y cuál es la opinión norteamericana del paisaje. En Francia no existe el wilderness, no hay un paisaje salvaje. Todo rincón tiene un nombre de queso o de vino. Está todo absolutamente manufacturado, rotulado por el hombre. Los paisajes tienen nombres propios y están absolutamente perfectos. Apenas tiene uno que irse a lo mejor a los bosques para ver algo de naturaleza en estado natural, original, diríamos, y aún lo dudo, mientras que esto en Norteamérica es distinto. Y a la que uno se descuida, la naturaleza se vuelve a tragar Detroit, como seguramente se lo acabará tragando. En Estados Unidos, algunos radicales defienden además con mucha vehemencia que para que siga habiendo el espacio salvaje, tienen que haber osos, a una costa de que de vez en cuando, cada año, se coman algún niño de excursión. Por tanto, defienden con vehemencia que haya algo salvaje. No puede ser más ilustrativo el lado izquierdo de la fotografía, derecho de la fotografía de ambas edificaciones. Una ha tenido que casi denota esfuerzo físico tener que haber picado este muro de piedra, en donde además la hierba, la vegetación ha seguido encaramándose, y introduce algo de orden sutil, diríamos, esta especie de pérgola de vigas que a la vez uno no sabe si están sujetando bien el muro de piedra y transfiriendo al otro lado. Son como un puente trazado entre dos cosas bien distintas que representan lo artificial y lo natural, casi diría lo salvaje en ese muro de piedra. Uno puede imaginarse a Thoreau viniendo por este camino, mientras que en el otro es difícil de imaginar que no venga alguien que sea elegantemente vestido en un Voisin descapotable. No puede haber. Incluso el campo está perfectamente afeitado y ese bosquet que aparece en el fondo está seguro, perfectamente delimitado, y alguien ha calculado dónde dejaría, hasta dónde afeitaría eso para que este bosque tuviera esta impresión. Después vendrán las habilidades del fotógrafo de trazar el horizonte y de colocarlo
ponerlo exactamente en la línea de la carpintería metálica de acero, de la caja de cristal curva, etcétera. Pero son una comparación, una invitación a una comparación fantástica, diríamos que aquí quedaba, por lo menos a mí, se me pasó por alto que esto pudiera sugerir nada así, y ahora hace unos años, pero tampoco se piensen que tantos, lo veo de otra manera, y cada vez que lo veo, pues a uno se le pueden ocurrir otras cosas respecto a estas dos imágenes consecutivas. A mi modo de ver, la mejor de todas comparaciones de este libro es esta. Y además, hace unos días lo hablábamos con Enrique Granell, ¿no? Creo que aquí está la mano, diríamos, ¿qué hace el editor de una colección? Como en este caso Ignasi Solà Morales. Probablemente dar unas instrucciones muy precisas. No creo que esto puede ser. A lo mejor es simplemente una decisión del grafista para poner esto así. Pero pienso que no. De hecho, en la edición norteamericana es mucho peor. Es mucho mejor la española. ¿Por qué? Yo esto también, yo lo vi de jovencito y pasé por alto, absolutamente por esto. Más tarde me he dado cuenta, primero me di cuenta que la planta de la derecha no era la planta de la izquierda, no es la planta del edificio de la izquierda, sino que uno es Santa María la Mayor y el otro es el Banco de Inglaterra. Venturi hace un ejercicio muy interesante que es de lo que habla, del papel de esos muros que encierran, según él, encierran el edificio y encierran la complejidad de los espacios del Banco de Inglaterra, de escalas muy diversas. Incluso llega a decir una cosa muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura y de la ciudad, que es que esos muros son los que tienen la responsabilidad de traducir estos edificios a su escala urbana, es decir, son los intermediarios entre la ciudad y el interior de estos edificios. Están cajeados por estos muros, que además, como veis, no son regulares. Probablemente es difícil de ver la irregularidad cuando uno está en un sitio como este. Pero lo que más me llamó la atención, y probablemente es por eso que yo también me había equivocado, es la sutileza de haber puesto qué poco hubiera costado poner las dos plantas haciendo sangre por la parte inferior. Sin embargo, la planta del Banco de Inglaterra está alineada con la línea de la cornisa del muro que cierra la iglesia de Santa María la Mayor. Por lo tanto, no está puesto ahí por cualquier cosa. Aún si no nos bastara el texto que acompaña las dos imágenes, solo la decisión de colocar estas dos imágenes, una planta y un alzado de esta manera, sacando tanto de lo que de planta tiene la fotografía y sacando tanto de arquitectura y casi de alzado como tiene el Banco de Inglaterra, me parece en este caso una lección magistral, diríamos, respecto a la comparación. Dudo que Ignasi de Solà Morales no calculara, si él dio la orden, diríamos, de que esto ponerlo así. Me lo puedo imaginar, igual que Venturi comparando dos fotografías, viendo la maqueta del libro y diciendo esto lo vamos a poner de esta manera. Y no es por, creo, un gesto, aquí diríamos, arrauxat, ¿no? Así como de bote pronto, visceral, por decirlo así, sino que creo que es no tiene nada que ver con haber desencajado dos imágenes para que quede más bonito. No hay ikebana. Hay un calculado ejercicio de colocar dos cosas para que la manera de compararlas sea absolutamente real, ¿no? Tan poco y tanto como esto, ¿no? Que me parece interesante. Una tercera cosa, he modificado el título respecto al que había puesto en su momento. En algún momento él, de una manera muy precisa, diríamos, se desmarca de esta tentativa o tentación de poner las cosas o esto o lo otro, y él dice en algún momento lo uno y también lo otro. Este y también marca una diferencia increíble entre las dos cosas. Normalmente todos, esto probablemente tienen una parte de culpa increíble los abogados, porque al menos a través de las películas de abogados siempre llevan al que están interrogando, conteste sí o no. Esto es una cosa tremenda, ¿no? Pues aquí no se puede decir, y aquí este matiz de lo uno y también lo otro, y por lo tanto algo inclusivo, lo he cambiado. Antes era el interior y el exterior, lo he puesto, no sé si refleja muy bien lo que quiero decir, pero lo he puesto como a conciencia, diríamos, de que es una manera de componer una frase que hubiera podido usar él. Hay muchas páginas interesantes, diríamos, dedicadas a
a esta idea. Empieza por cosas que a veces son como banales para explicar estas secuencias de cosas que a veces ilustran, como en este conjunto de puertas en bajorrelieve en el muro de un templo egipcio, diríamos, o ilustrado a través de plantas como estas secuencias hasta entrar verdaderamente, o sea, todo el trayecto que hay que ir después de pasar por F y llegar a A en el templo de Karnak. Este tipo de Tfu, este creo que es un buen momento, diríamos, para entender cuál es la invitación suya a tratar de mirar el interior incluso como algo a veces enajenado del exterior, con una calculada colección de ejemplos, diríamos, que desmienten cualquier tentativa como la que podría haber en la casa Farnsworth o en el pabellón de cristal o en el pabellón alemán. No hay nada que tenga que ver con esto, sino que más bien hay un recalcitrante ejercicio de tratar de que sean notables las diferencias entre lo que hay dentro y lo que hay fuera. ¿Cuántas veces no hemos oído a algún colega nuestro con la mejor de sus intenciones explicarnos un proyecto diciendo que ha querido una relación interior y exterior fluida y por eso ha tratado de ocultar, por ejemplo, la carpintería de una ventana o de una puerta corredera con una guía encastada en el suelo para que la diferencia entre dentro y fuera desapareciera? ¿Cuántas veces? Seguramente se pueden contar por docenas. Y seguramente en algún momento nos debió parecer genial, pero después de leer este libro se te cura totalmente esta tentación. Es un medicamento increíble para no volver a hacer esto y al contrario perseverar en que sean bien diferentes. Una cosa y la otra no tienen nada que ver. Son dos cosas distintas. Para ello coloca muchos ejemplos, diríamos, para explicar esto. Algunos de ellos son más conseguidos a mi modo de ver que otros. Tal vez el mejor para mí sea el de Marly, que durante un tiempo, como sabéis, de este palacio no queda nada, apenas queda en Francia. Creo recordar que quedan apenas el asomo de los cimientos. Aquí residió durante un tiempo la monarquía francesa y lo usa, diríamos, para explicar, siempre hay una explicación que, diríamos, nos lleva a través de algo de carácter práctico, casi funcional, como por ejemplo el manejo de la luz en el interior del edificio, que por fuera uno podría pensar que esto ya está resuelto con todas estas ventanas, y nos explica cómo se lo tiene que hacer uno para acabar metiendo la luz en todo lo que son las dependencias de segundo orden, cuando éstas han sido colocadas después de los corredores de acceso. Por tanto, toda esta traslación expresada en el libro a través de un problema casi funcional, que es cómo vamos a meter la luz aquí. Entonces nos hace ver cómo detrás de ese coronamiento aparentemente regular, la cubierta esconde una serie de gestos y de movimientos para poder poner, no sé cómo se lo hacen con el agua, pero desde luego consiguen meter la luz. Es una sección que, por cierto, también hemos perdido una manera de dibujar estas secciones así, que son como la recreación mucho más compleja y pormenorizada de lo que describe el detalle de la fachada. Recuerdo no hace mucho como todo, pues a lo mejor hace ya 4 años, tal vez, o algo así, que hubo una exposición en el vestíbulo Coderch de unos dibujos que Jaume Sant Martí había rescatado en el archivo Gaudí, de dibujos de Antoni Gaudí mientras estudiaba arquitectura. Alguien siempre en estos casos acababa añadiendo la coletilla, no era muy buen estudiante. Pues piensas, bueno, por lo tanto, anímense, los que no tengan muy buenas notas, no se preocupen, que esto se cura y además uno puede hacer otras cosas. El caso es que esos dibujos de las secciones de esos proyectos eran muy llamativos porque todo lo que es la sección constructiva estaba simplemente rodeado, pintado de un color gris oscuro, que tapaba todo. En cambio estaban deliciosamente pintadas con acuarelas todo el detalle, diríamos, ornamental del interior y con su complicación, porque habían espacios curvos, por lo tanto uno tenía que entretenerse en un manejo de la perspectiva de estos espacios bastante cuidadoso.
no me hubiera pasado nada del otro mundo si no hubiera sido cuando me iba y me giré, había una reunión de PFCs premiados a mi espalda. Y los PFCs premiados en esta escuela son todo lo contrario. Es decir, las secciones no distinguen apenas entre lo que es interior y exterior, y en cambio todo lo que Gaudí rellenaba de color gris oscuro para decir esto es, ya lo haremos, en cambio los proyectos de la escuela están perfectamente pormenorizados, todas las capas, tornillos y materiales que contiene un corte en sección de un edificio. A veces yo creo que incluso los estudiantes que presentan el PFC compiten entre ellos para ver si son capaces de llegar a 140 o uno llega hasta 160 descriptores distintos de las cosas que intervienen en una sección constructiva. No les voy a animar a que hagan esto, porque además si no, pues lo van a pasar mal en la corrección. Pero sí que es un signo, diríamos, de cuánto han cambiado las cosas. Mientras que estas secciones lo que intentan explicarnos es cómo es el interior del cofre. Las otras, el corte, es aún el corte constructivo para nosotros en este momento. Y estas no lo son. Tiene algo también que ver con otra cosa. Claro, esto inmediatamente, mientras que el poché no aparece en los alzados, es una cosa que reservamos para el interior, sabemos ahora que toda la caligrafía que aparece solo, diríamos, esbozada en la imagen de la derecha alrededor de este octógono central del palacio, en donde empiezan a aparecer, diríamos, cosas extrañas, algunas de ellas, por cierto, siendo mal pensado, casi le corbuserianas, como esta, que si no lo supieras que no, pensaría que un Le Corbusier gamberro ha entrado en esos archivos y ha dibujado una noche ese lavabo o es lo que sea. Esta filigrana, esta caligrafía que resuelve los problemas de funcionamiento del edificio, absoluta y claramente de segundo orden, como los miriñaques de una falda, es algo sin el que el funcionamiento de estos edificios no podría ser. Explicado de otra manera, ahora más contemporánea, diríamos, le adjudicaríamos al poché y al interior por decirlo así, es lo que representa en los edificios la representación de la contingencia, mientras que el exterior, el alzado, es lo que aún puede regir lo académico y por lo tanto no está absolutamente para nada contaminado de ninguna contingencia. No es algo que pueda o no pueda ocurrir. El alzado es así. En cambio, en el interior es otra cosa. Y creo que esto, en esta sección, explica muy bien cuál es el interés de Robert Venturi al explicar o al reunir estas dos imágenes. En este caso no es una comparación, son dos imágenes del mismo edificio brutalmente distintas entre sí. Una página entera dedicada a explicarnos, diríamos, cómo conseguir espacios interiores colocados dentro de otros espacios, en el momento en el que sigue pasando por, debiéndole, diríamos, comentarios a arquitectos como Eilel Saarinen o como Louis Kahn. Aquí, simplemente entreteniéndose en el papel que tienen estos núcleos de columnas que son los que permiten recrear literalmente, no es verdad así, falta decir que estas columnas soportan una cúpula y por lo tanto esa especie de reventar o de dilatación de estos espacios dentro son lo que nos acaba por ayudar a pensar que esto es un interior o un espacio, una habitación dentro de otra, una arquitectura dentro de otra. En algún momento llega a referirse igual, en este caso, igual que en las puertas labradas en ese muro egipcio, con este juego típico que conocemos de las matrioscas rusas, diríamos, de cosas unas dentro de otras. Algunas están conseguidas de una manera muy elemental, como San Stephen Balbrook a la izquierda, y otras son más sofisticadas, como la iglesia de San Sergio y San Baco, que para muchos es por decirlo así, el modelino, ¿no? el ensayo a pequeña escala de lo que más tarde contiene todo lo que contiene Santa Sofía, ¿no? Solo que a una escala muy distinta. Y puedo decir que al entrar toda esta torcedura que existe en la planta es absolutamente desaparece. Es verdad que estás pendiente en sacarte los zapatos y este tipo de cosas en este tipo de ritos,
pero desde luego no se aprecia en absoluto a menos de que uno cometa la descortesía de sacar una cinta métrica y ponerse a medir. Esto no es en absoluto, diríamos, observado así. El que más creo, este realmente es un ejemplo que me impresionó. Yo había pasado muchísimas veces hojeando el libro por encima de esto, hasta que, cayendo en la cuenta, diríamos, bueno, lo observé de otro modo. Esto es para los muy jóvenes no, pero para mi generación no podemos dejar de pensar en que la fotografía de esta iglesia de San Basilio en Moscú fue durante años, compitió con el puente de Sídney y la ópera de Sídney en ser portada de las máquinas de tabaco de este país. La iglesia con sus cúpulas suaves pintadas de colores, que tanto ha imitado las películas y la fantasía de Disney, diríamos, era una de estos iconos del que yo no sabía para nada cómo era la planta. Cada una de estas capillas soporta una cúpula suave en el exterior, muy interesante. Ahora le he dado más vueltas a esto, especialmente al pensar en la habitación como una arquitectura dentro de otra arquitectura. Esta creo que lo retrata absolutamente. Creo que es el ejemplo más genuino de algo, diríamos, podríamos decir que es una arquitectura preñada de arquitectura un momento antes del alumbramiento. En algún momento, en una radiografía de cualquier animal antes de dar a luz, seguramente en la barriga de un lobo, de un cerdo o de un perro, tendríamos una imagen parecida en donde ya las capillas, o sea, los animalitos ya están formados y están a punto de salir. Hay un momento antes en los que ese animal contiene otros animales, en que esa arquitectura contiene otra arquitectura. Este no va a dar a luz y se van a quedar siempre ahí. Pero es fascinante encontrar, diríamos, esta reunión de piezas dentro de estos muros. Después, habiendo mirado un poco más, para que se haga, pues que esto si no tiene ningún valor. Pero esto de aquí tiene 5 metros. Es muy pequeño. El conjunto es engrandecido. Pero cada una de estas capillas es casi algo doméstico. No es muy grande. ¿Qué las hace grandes? Lo mismo que sabemos que hace grande, diríamos, y que hace sobre todo vibrar el espacio de un edificio como el Panteón, que son los nichos. Y por tanto es una simplificación útil a lo mejor para explicarle a un estudiante en primero que el Panteón no es nada más que un trozo de cilindro con media esfera. Bien, ya lo entendió, pero si se queda con eso va a ser lamentable. Por lo tanto, hay que explicarle que eso tiene una vibración en la luz y en otras cosas que le confieren los casetones, los nichos, las columnas dobladas y las pilastras. Esta capilla, por lo tanto, tiene en todas estas cosas, no solo en el interior, esta reverberación, sino también en el exterior. Y luego viene una cosa fantástica, ¿no?, que es el otro espacio que hasta ahora no hemos hablado, que es lo que ocurre entre estos sitios. Por lo tanto, este espacio, ahora diríamos espacio intersticial y cosas de este tipo, pero verdaderamente la experiencia de frotarse entre estos sitios, que algunos pasos son verdaderamente angostos, esa sensación de pasar como frotándose, como fregándose por los muros, es algo que, por cierto, hay muchos artistas que han usado. Una de las mejores piezas que contiene la exposición de la colección del MACBA en el MACBA, en la, creo recordar, penúltima sala, es una obra sobre los caídos en Suiza, los deportados, que es simplemente una especie de largo cajón en el que uno al entrar por un sitio son cajas metálicas y todas contienen una fotografía de las personas. Es un sitio que si te cruzas con alguien pasas apuros para pasar y simplemente tienes que entrar, recorrer. Es un cajón partido por un muro con una abertura al final. Por lo tanto, tienes que hacer hasta un final y volver. Esta sensación de casi tocar las paredes es muy calculada y muy concreta, es físico, es algo... aquí hablar de espacio y de este tipo de cosas tiene una relativa validez. No acaba de describir exactamente lo que es. Recuerdo
que a nosotros nos impresionó, al menos a mí, en un momento determinado, ir a asistir a una conferencia de Hans Hollein, entonces un personaje que nos mirábamos con mucha curiosidad e interés, explicando una exposición que había hecho, que era una exposición, no recuerdo sobre qué, pero recuerdo que en la exposición había un pasillo con muchas puertas. Entrabas por una puerta y cada puerta, que era un trocito de pasillo con entrada y salida, había una cosa. Recuerdo que una de ellas era para explicar demografía. Entonces, la experiencia consistía en meterte, pero la pared de la derecha iba curvándose en el suelo según las cifras del crecimiento de la población mundial. Y llegaba un momento que apenas podías pasar. Esa era, el mensaje era, cuando seamos tantos, no cabremos. Por tanto, era algo físico, no hace falta decirle a alguien que es como una metáfora. No es ninguna metáfora, es así. Si te metes aquí, vas a acabar poco más o menos como una sábana en el rodillo de goma de una lavadora manual. Aquí hay algo de esto y aún, diríamos, y desbarata otras cosas, ¿no? Debo decir que yo siempre, a raíz de las cosas que se van diciendo de uno a otro, yo siempre había oído, y he de reconocer, aquí me confieso públicamente, diríamos, que yo me había llegado a creer en que Louis Kahn hablaba de espacios servidos y espacios servidores. Robert Venturi, cuando lo traduce, no lo traduce así, y es mucho más sofisticado. Es espacios de servicios y principales, o dicho de otra manera, espacios direccionales y no direccionales. Es cuando explica, diríamos, por qué la predilección de Louis Kahn por las galerías, porque las galerías son dos cosas a la vez. Es a la vez direccional y no direccional. Es un corredor y una habitación. Estos espacios entre las cosas, diríamos, aquí realmente, si a alguien se le ocurre decir que el pasillo es servidor y lo otro es servido, pues se puede decir, pero, insisto, diríamos, no lo digan, ¿no? Porque me parece algo un poco más sofisticado, ¿no? Tampoco se podía decir exactamente lo que decía Aldo Vaney, que la arquitectura es como una configuración de lugares intermedios, perfectamente definidos, porque aquí en los lugares intermedios no tienen fin, es decir, uno podría estar pasando siempre, no lleva a ningún sitio más que a la propia puerta por la que ha entrado, incluso podría salir por otro lado. Tiene un recorrido, es cierto, pero me parece un ejercicio. Esto además, ahora lo vemos así, pero hay una casita de Saná que son pabellones sueltos. Hay un proyecto de los hermanos Aires Mateus en unas bodegas que son unas habitaciones muy ennegrecidas en la sección. Son proyectos de este tipo con los pabellones destacados y aislados. Uno más que ya daría paso, diríamos, a una cosa siguiente que tiene que ver con este interior. Yo creo que el que más claramente a lo mejor explica esto es esta perspectiva tan interesante. Aquí hay dos cosas, pero una la vamos a ver enseguida, pero casi me detengo en la última. Tampoco nunca lo había visto hasta hace unos años así, siempre hablando del Palazzo Farnese. El primer comentario era decir aquello tan acertado de que la cornisa no está a escala del edificio, sino a escala de la plaza, pero cuando uno ve cómo es lo lateral y ve, por lo tanto, que esas planta y dos pisos del palacio se convierten en realidad en incontables plantas en el lateral, porque eso da un callejón que nunca va a poder ser visto exactamente así. También se le sacan las ganas de hablar de fachada como algo, como un muro, es enteramente, diríamos, una crujía del edificio, por tanto algo que rodea o que cierra perfectamente esto. El Ayuntamiento de Barcelona, la nueva fachada del Ayuntamiento de Barcelona sobre la base gótica tiene esto y tiene que tener, diríamos, una especie de recalce en un lado, en el carrer de la Ciutat, para poder, porque asoma esto, es decir, se podría hacer un fotomontaje y convertir esto en ese alzadito lateral del Ayuntamiento de Barcelona, porque solo que esta puerta estaría puesta tan en el ángulo que tendría que también estar puesta aquí y el edificio sería un poco más bajo. Esta casi es una perfecta manera, diríamos, al haber cortado el queso
de ver cuánto tiene de contingente el interior que se expresa a través de esta medianera con la fachada, con el alzado, diríamos, civil, urbano, a escala, diríamos, proporcionada de la plaza, de la fachada del Palacio Farnese. El de arriba ahora veremos y, por lo tanto, no voy a entretenerme y es la última. Ay, qué susto. Bueno, voy más o menos, ya acabo, ¿eh? Esto es así. El libro tiene cosas de este tipo y, por lo tanto, hay una especie de gusto por, diríamos, por detenerse un poco en lo anómalo, en incluso una manera muy sofisticada. Si son palabras que hemos gastado. Si nosotros ahora decimos que algo es, por ejemplo, rígido o en lugar de libre, como contraponía Le Corbusier, o diríamos doméstico o monumental, ya nos podemos imaginar con qué se va a quedar la gente. Monumental no tiene muy buena prensa. Sin embargo, hay una manera muy inteligente de verlo, que es solo ver un fragmento de lo monumental. Por tanto, cuando lo monumental es esta cabeza de Constantino, lo demás no lo es, uno empieza a pensar que a lo mejor hay partes, diríamos, deslocadas de estos edificios que son una invitación a mirarlos de una manera un poco más sofisticada o un poco más compleja. Hay un gusto, diríamos, en todo el libro por reunir cosas, diríamos, si no fuera de lugar, en lugares un poco dislocados, mal compuestos, no proporcionados exactamente, pero uno acaba pensando que también es lícito probarlo. Probablemente esto no lo aprendemos los profesores, pero probablemente esto, a pesar de que nosotros disfrutemos con este tipo de cosas, yo creo que no hay que explicarlo en el primer curso de la escuela, salvo el día que cuando han acabado el curso hacemos un brindis, por ejemplo, pero no se puede meter en el programa de una asignatura de primero. Creo que primero hay que explicarles que las cosas tienen que ser proporcionadas. Esa es mi manera de verlo, ¿no? Después se les puede decir el día final, cuando ya estamos por irnos, pues les voy a decir una cosa. Entonces se les puede decir alguna maldad, por ejemplo, desproporcionen las cosas y tal, pero es mejor no decirlo durante el curso, creo. Aunque eso nos cueste, que nos dé pereza, porque parece que esto yo ya lo sé. Pues bueno, te aguantas y como ahora estás aquí haciendo este papel tienes que explicar cómo es. Por lo tanto, enseña que las cosas sean proporcionadas. Pero cuando no, son de otra manera. Esta es una de las imágenes más chocantes de esto, ¿no? Es en algunas cosas muy italiano, por ejemplo. También en algunos sitios es algo portugués, pero sobre todo es muy italiano, sobre todo por esta cosa de no estarse quieto, diríamos, y no saberse contener por una fachada y derramar las escaleras hacia el espacio público. Les parecerá una tontería y dirán, bueno, pues esto no es así, pero les recuerdo que no hace, no sé si ni un año, que uno de los genios, diríamos, de la Asociación de Vecinos de Sagrada Familia interpuso un pleito contra la Sagrada Familia porque algunas columnas del templo estaban en la acera. Por tanto, igual, no sé qué ha pasado con eso, yo creo que lo han archivado y alguien debe haber hablado en confianza con la persona que lo interpuso, que le debió parecer una idea genial. Pero claro, hay cosas que no se pueden hacer. Por lo tanto, espero que no salga nunca nadie que haga tirar esas escaleras porque están invadiendo el espacio público. De hecho, podríamos decir, bueno, es que lo son. A Robert Venturi le encanta, diríamos, la sucesión de cosas, de medallones, escudos, ventanas y ventanucos, de hornacinas, de puertas y portones, de tiendas, incluso que hay en este sitio. Recuerdo hace unos años cuando nos reuníamos un grupo un poco disco, lo que se llama, porque no se murió nunca, Pilar Prim, decíamos que una de las cosas que había que hacer era poner un colmado en la puerta, en la parte izquierda de la fachada del ayuntamiento, porque por lo menos la plaza tendría un aire un poco más creíble y la gente podría ir a comprar 100 gramos de jamón. Y ahora no, porque hay una oficina de información turística, que ya se ve cómo han ido las cosas. El caso es que en esta pieza, como en otras, hay este reloj, por ejemplo, totalmente fuera de lugar. No hay
incluso para avanzar algún tema que viene ahora a continuación, no hay tampoco simetría, pero lo parece. Hay cosas que ayudan, como por ejemplo la torre, aunque no esté tampoco puesta en medio, ayuda igual que ayuda la torre del edificio de Eusebi Bona en la Plaza Cataluña, que hace que uno piense que todo el frente superior de la Plaza Cataluña es un único edificio con una torre central, cuando son dos edificios distintos, pero con un mismo número de plantas. Es una pieza, en ese caso, en el de Bona, una arquitectura que alguna vez he calificado de diplomática, en el sentido de que hace una cosa para que se lea como un conjunto, pero tu edificio se retira un paso, diríamos, como hace la diplomacia, que no es la protagonista de los acuerdos, es la artífice, pero nunca está en la fotografía. En este caso es así. Creo que es el ejemplo español que se me ocurre, diríamos, más parecido a esto es, si algunos, ustedes no, a menos de que sea alguno de ustedes de Tarazona, no conocerá el Ayuntamiento de Tarazona, pero el Ayuntamiento de Tarazona se lo hubiera podido pasar a Robert Venturi y que lo hubiera puesto en el libro. Hay pocos ejemplos españoles, pero aún así hay bastantes. Está en el libro la Catedral de Granada, el Palacio de Carlos V, la Catedral de Murcia, 2 fotografías del Palau Güell, la Sagrada Familia, la sección y la Casa Batlló. Pero el Ayuntamiento de Tarazona hubiera podido perfectamente, con ese reloj que no está en su sitio y unas figuras que parecen saltar del balcón, hubiera podido estar perfectamente aquí. Igual que este, y en este entramos directamente en otra cuestión, que es, él lo coloca además calculadamente aquí, al bajo de este viaducto. Pero lo que le llama la atención, diríamos, es una cosa muy interesante, que es que las cosas se ejecuten, diríamos, exactamente lo contrario que ocurre en la escuela. Es decir, esto está pensado para que a primera vista parezca simétrico, pero no lo sea. No lo es porque seguramente no lo puede ser, como no puede ser simétrica la Casa del Cabildo en Santiago de Compostela, porque tiene una calle y abre un soportal, más o menos como esta. Pero lo intenta, pero a lo que uno se empieza a fijar, ve que las puertas de abajo hay unos arcos ciegos pero con una ventana, otros 2 están abiertos, y arriba ya las pilastras, las columnas y los ventanucos que aparecen, lejos de darle a esto, de estropear. Imagínense ahora a alguien queriendo arreglar este monumento y proponiéndose hacer las ventanas de veras. Debería de ser alguien realmente muy calificado para hacer una cosa como esta, y aún así soy del convencimiento que debería de dar de vacaciones a toda la población del pueblo, hacerlo sin que nadie lo viera y después volverlos a convocar y no decir nada. Las cosas son muy bonitas cuando no exactamente están en primera línea. Esto lleva a que el libro reúne una serie de piezas muy interesantes que representan exactamente este objetivo tan bien calculado, que es que las cosas parezcan simétricas pero no lo sean, cada vez de una forma más sofisticada. Ya ven que hay algo en esta fachada que no está bien puesto y son esas 2 ventanas de la izquierda de la puerta, o tal vez son las 2 de la derecha. El caso es que no están igual porque dentro hay una distribución y por lo tanto un pago a la contingencia que hace que estas cosas no puedan ser cumplidas de ninguna manera. Y ocurren en el libro, hay una colección y una reunión verdaderamente interesante de piezas como estas, en donde aparentemente estos edificios son simétricos, pero después el interior necesita funcionar de otra manera, resulta que se escapa. El vestíbulo, por ejemplo, no está centrado respecto a la escalera, los lados de la derecha ni siquiera en su tamaño son iguales en este palacio que en el lado de la derecha, recuerdan a esos cangrejos que tienen una mano más grande que la otra, parecen igual pero no lo son, o como el sofisticadísimo caso de ese hotel parisino que tiene, esto ya es exquisito, diríamos, porque tiene una puerta y una escalinata y una entrada acorde y por lo tanto sincronizada con la cour de entrada al hotel particulier, y después otra que da al Côté Jardin, que tiene entonces sus 5 lados con una escalera que, como ven, están colocadas distintas para que cada una sea simétrica en su lado. ¿Por qué escogí esto? Por una razón muy sencilla, porque cuando se hacen proyectos en la escuela, o al menos la verdad hace tanto tiempo que no me los miro de cerca, que a lo mejor me dicen, no, ahora ya no es así, pues entonces me callo. Pero en general es bastante frecuente encontrar a alguien que diga, cuando le preguntas por qué ha hecho algo, acabe pronunciando una sentencia tremenda que es: aquí he querido romper la simetría, que a mí es una cosa que me parece brutal. Y
¿Y pues por qué la tienes que...? O sea, pero si hay algo que se rompe en arquitectura, primero que nada es la simetría. Después nadie se atreve a romper otra cosa, pero la simetría, vamos, como si les hubiéramos dado una carta, diríamos, para hacer lo que quisieran. Me parece más interesante el ejercicio de intentar hacer que sea simétrico cuando no lo es, que no romper la simetría. ¿Por qué? Primero porque el resultado es haberla roto, pero no me he propuesto haberla roto, como por ejemplo en esta fachada de la izquierda. Aquí yo no me propuse para nada, diríamos, que esto fuera así, sin embargo el edificio no es simétrico. ¿Qué es mejor? ¿Falsamente intentarlo romper o intentar, diríamos, lo que yo sé, ponerlo al servicio de que el edificio parezca una cosa, ahí mis artes, diríamos, para poderla hacer de alguna manera? De hecho, nosotros somos más como este palacio que otros. Afortunadamente nos han diseñado con 2 pulmones, pero solo con un hígado, y así como el corazón más o menos está en medio, el hígado no, y no sé cuál es su compañero de viaje, tal vez el bazo, pero desde luego no son comparables. Intestino gordo solo tenemos uno. Sí, veremos, la fachada es más o menos simétrica, pero el encanto y la fascinación que tienen las personas que tienen algo en la cara, que es un rasgo que no es simétrico y que no lo han elegido en un concurso de Miss Panamá, es genial. Por eso a mí siempre me ha parecido fantástico el éxito que tienen entre las chicas. Por ejemplo, la gente que tiene un ojo un poco dislocado, tienen un magnetismo que los demás no tenemos y que yo admiro, diríamos, en la gente que tiene estos defectos de simetría que me parecen tan interesantes. En fin, para acabar, he puesto esto por contarles 3 cosas. Es una cosa que también puede ser un ejercicio interesante, que es que alguien escoja unas cosas en esta ciudad con la idea de cosas que hubieran podido estar en el libro, incluso atreverse a escribir algo sobre eso. Esta, desde luego, sería el único plano aéreo realmente y a una cierta escala mayor, diríamos, que se reunieran, pero aquí, desde luego, el contraste entre el tejido del ensanche y la ciudad antigua es increíble, pero sobre todo es muy interesante ver cómo eso, que en los planos no aparece así, hay que fijarse un poco más, que es todo lo que ha pasado, diríamos, en un lado y en otro de la apertura de las rondas para que sea especular falsamente, por lo tanto sea más o menos simétrico a ambos lados cuando no lo son. Por ejemplo, las partes del tejido de un lado de la ronda, diríamos, tienen en algunos casos algo fantástico, como por ejemplo este añadido de planta y piso aquí, con un edificio detrás que se quedó con la alineación antigua, y cómo replican, diríamos, con estos edificios delante. Aquí está, según me descubrió Enrique Granell, el edificio probablemente más antiguo del ensanche, que era un edificio ocupado que querían tirar, y me parece que este contraste entre los ambos lados es muy interesante. Y aún, para los que somos de aquí, algo que siempre me ha parecido fantástico, que es que Elias Rougent, el mismo autor que este edificio, haga este realmente es una puerta, diríamos, para la ciudad. Este es un edificio que en un momento determinado se apostó por hacerlo aquí para que ya estuviera en la ciudad nueva cuando aún apenas había nada, y este edificio tenía que haber ido aquí. Por lo tanto, y cuando estos solares ya estaban expropiados, entonces apareció este cruce increíble de estas 2 calles en Pintor Fortuny y Doctor Dou, iba a decir Roux, pero no. Este cruce es una especie de interpretación por alguien. Yo siempre lo he encontrado una historia muy bonita. Cuando alguien entonces tuvo que hacer esto y esto ya estaba avanzado y se hizo la universidad, que en lugar de quedarse en la ciudad antigua se fue a la nueva, cuando se tuvo que hacer esto se hizo algo imitando lo que en aquel momento tenía el prestigio de lo nuevo. No pudieron imitar las manzanas, ni tampoco falta que hace. Imitaron lo más importante para la época del ensanche, que era el cruce. Por tanto, esos mini chaflanes que hay aquí en esta primera cruz deforme, diríamos, es una réplica, diríamos, de lo que en su momento debieron entender que tenía prestigio aquí. Una cruz muy distinta que esta, que es una cruz más gorda, que es la del seminario, y que se ordena, diríamos, la cruz confiriéndole a los lados planos del ensanche, diríamos, los lados de la fachada. Pero realmente la mejor cruz de todas es esta, que construye precisamente el que pierde, de hecho gana, pero le arrebatan el primer premio y no construye el ensanche, que es Rovira y Trías. Así que pobre Rovira y Trías, que se queda sin hacer la ampliación del ensanche de la ciudad. En cambio, es cuando tiene que construir el mercado el que mejor entiende
a su competidor, que ha sido nombrado ganador, diríamos, por otras fuerzas. Lo hace no como Elías Rougén, que alinea los lados, los pone perpendiculares a las calles, sino que lo hace para lo más importante, coloca esta cruz dando al chaflán, que es para él lo verdaderamente genial, lo que no tenía su proyecto. Por lo tanto, en este reconocimiento, diríamos, del valor que tiene aún así el ensanche, parece que esta es una historia de cruces más o menos compleja o contradictoria, quién sabe, ¿no? Y para acabar, dos imágenes que me parecen claramente venturianas, ¿no? Esta es una cosa que aún se puede hacer, esto no ha cambiado aún. Esta foto es en color, pero quedan siempre muy bien si las pasas a blanco y negro porque parecen más antiguas, pero está hecha desde hace unos años, pues 10 o... sí, una cosa así. El Señor le da escala a esto. Este es un muro increíblemente grande, ciego y grande y alto, en la iglesia de Belén, enfrente del Palau Mojà. Tiene una cosa fantástica, bonita y delicada, que son esas capillitas con tejas cerámicas, coronadas, diríamos, por estos edículos, con estos remates, y que por la noche a unas ciertas horas, cuando está encendida la iglesia, dan luz. Pero lo más bonito, no sale en la foto, pero pueden ir porque esto es barato, es gratis. Si bajan un poco más, llegan a la esquina. Entonces, la fachada de la iglesia tiene una puerta grande, una puerta pequeña, y a la derecha no tiene puerta. Porque la puerta que debería estar a la derecha está en la Rambla, en un lado. Cuando entro por esa puerta y entro a la iglesia, entro por la altura de las capillas que están aquí debajo. Y cuando me voy a la nave de dentro de la iglesia de Belén y miro el alzado lateral de la nave de mi derecha, veo una fachada con pórticos, con porches, más o menos idéntica, pero en su sitio, a la que el Palau Mojà tiene delante. Por tanto, la fachada de este estrechamiento de la calle del Palau Mojà solo tiene réplica en el interior de la iglesia a través de esta sucesión de capillas que, porque diríamos, corresponde en la parte baja. No sé dónde lo hubiera puesto Robert Venturi, pero estoy seguro que permitiría, diríamos, algún comentario, no muy importante, pero alguna cosa sobre esto. Claro que Italia está llena de cosas mucho mejores que esto, pero pues, en Barcelona pues tenemos esto. Y para acabar, esto que me parece otro momento digno, ¿no? De hecho, viendo el bulto central del teatro principal, uno diría que tiene una planta, ¿no? Tiene que mirarse lo que hay al lado para ver cuántas plantas en realidad tiene. No son los ábsides de Miguel Ángel, ni mucho menos. Pero aquí tiene una cosa, sí, un poco grotesca, ¿no? Pero que es esta especie de barriga que hace el teatro en este punto, que de una manera tan suave resuelve el último tramo de la Rambla. Hasta que no he llegado un poco antes de esto, no se ve Colón, antes Colón no se ve bajando por la Rambla, contra todo lo que puede parecer, y este edificio me hace, diríamos, vaguear un poco a la izquierda para sortear esto. Salvo el edificio de Bona en el Paseo de Gracia, de la Unión y el Fénix, y algunos nuevos, porque el ensanche tiene tal vez 4 o así, chaflanes no achaflanados, sino curvos, Barcelona no tiene, con esta escala y este porte, edificios de este tipo. Por tanto, cuando aparece una rareza de esta clase, uno creo que según estas indicaciones del libro de Robert Venturi, lo que haría es coleccionarlos y esperar a lo mejor, como me ha tenido que pasar a mí, hacerse muy mayor para saber qué se hace con ellos. Yo aún no lo he conseguido, pero tal vez alguno lo pueda hacer. Y he acabado. Gracias.